Hola, hola, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días y bendecido inicio de semana. Bendecido lunes, bendecido inicio de semana. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días por TikTok. Helen, muy buenos días, Dios te bendiga, bendecido lunes e inicio de una semana más que el Señor nos regala. Buenos días. Muy buenos días, Lidia Ruiz, muy buenos días. Buenos días, bendecido inicio de semana. Bendecido inicio de semana. Heidi Torres, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Como que siempre, no sé si les pasa después de un tiempo de descanso, un día de descanso, como que despertamos, como que no nos alcanzó el descanso y quisiéramos seguir dormidos o descansando, ¿verdad? Muy buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Buenos días a todos por TikTok, muy buenos días a Facebook, muy buenos días a todos. Ya Dios nos ha puesto en pie, muy buenos días, muy buenos días. Jehová Dios les bendiga. Vamos a dar gracias, chicos, porque este tema que nos toca hoy, muy buenos días, Moni, muy buenos días. Este tema que nos toca hoy es, es impactante. Habla total de nuestro Señor Jesucristo y ese es el tercer capítulo donde de manera más específica el Señor, ¿verdad?, nos está hablando de nuestro Redentor, de Jesús Mesías, ¿verdad? Vamos a dar gracias por este hermoso día, por este inicio de semana, gracias a Dios, ¿verdad? Y a continuar. Esther González, muy buenos días. Ciclón, muy buenos días. Chicos, a veces sus nombres por TikTok no los puedo leer bien, la letra es muy chiquita, pero por favor a todos los que se van conectando, Reli, a todos los que se están conectando, muy buenos días. Vamos a dar gracias, ¿verdad? Vamos a empezar a la manera del Señor, como Él empieza todo, bendiciendo, ¿verdad?, en su nombre. Bendito y amoroso Padre Jehová, mi Dios, Señor, muy buenos días de lunes, Señor. Buenos días con este precioso día que tú nos estás regalando de inicio de semana. Un inicio de semana más, Señor. Tú eres el Dios de oportunidades. Tú eres ese Dios, Señor, que eres fiel, que eres leal. Eres un Dios de promesas y de cumplimiento de ellas. Eres un Dios de visiones, de revelaciones, de sueños, de interpretaciones de sueños. Eres el creador de todo lo que existe, tanto visible como invisible. Tú lo creaste, tú creaste los cielos, tú creaste la tierra, los mares, Señor. Todo lo que hay, tú lo conoces, tú sabes dónde está cada cosa que existe en nuestro planeta y en todo el sistema solar. Tú lo sabes porque tú lo diseñaste, tú lo creaste, tú lo formaste. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Hoy, este día lunes, queremos iniciar dándote gracias. Porque todo lo que sucede, Señor, tú lo permites por un propósito. Tú tienes un propósito que cumplir, el cual ya has dicho desde el principio de los tiempos, cuando nos diste la palabra, el libro del Génesis, Señor, esa promesa para la humanidad de redención, y que vemos, Señor, muy trazadamente como en
libro profético de Isaías, Señor, tú nos hablas de ese cumplimiento maravilloso que ya se dio en una parte, pero falta el segundo cumplimiento de esa promesa de salvación y liberación para la humanidad que sí te reconoce como el soberano, como el Dios de todo. Esa promesa para los bienaventurados que nos despedía esta semana que terminó de estudios nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas de las cuales muchos estamos ahí doblemente felices, dice una bienaventuranza, Señor, bienaventurado, doblemente feliz, aquel en el que se cumple una palabra del Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para decirte gracias por este tiempo de estudio, gracias por nuestras vidas. Señor, gracias porque sabemos que tú estás bendiciendo a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Señor, sabemos que tú nos has escogido para hacer luz en este mundo, para hacer la sal en este mundo, Señor, para dar luz a todos aquellos que hoy no se encuentran muy bien, pero que tú a través de nosotros puedes darles una palabra de consuelo, de esperanza, Señor, porque tú eres el Dios de esperanzas, de consuelo, de toda consolación. Señor, muchísimas gracias, Padre. Dejamos en tus manos este tiempo de estudio para que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu ayudándonos a todos a entender. Estamos aquí presentes a esta clase de lunes, la primerita, Señor, la primera hora, las primeras horas, queriendo aprender de ti y ser dirigidos por ti, para que tengamos éxito en todo cuanto hagamos y entendamos, Señor, que tú eres soberano y que todo cuanto tú permites, aunque no lo entendamos, tú tienes un porqué y un sentido de para qué. Así que en tus manos estamos, en el nombre bendito de Jesús, todos los que estamos conectados y los que se irán conectando y los que escucharán también más tarde, Señor. Que así sea en tu nombre, la bendición para todos hoy, desde este lugar donde tú has dispuesto a estudiar tu palabra día tras día, buscándote de mañana, como lo hacía Cristo, como lo hacía David, como lo hacía, Señor, también tu amado amigo Daniel. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Avi, muy buenos días. Yo voy a estar tomando agüita, chicos, porque esta gargantita no se termina de curar. Y ayer nos fuimos a la Ciudad de México como familia a recorrer algunos museos, se los recomiendo, ¿verdad? El museo de la moneda del Banco Nacional es impresionante, pero bueno, vemos cómo Dios generación tras generación le ha dado al ser humano entendimiento de cómo hacer ciertas cosas. Pero dice aquí, el capítulo 53 de Isaías nos habla, todo nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y vamos a darle lectura. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Leo esta traducción, es la Nueva Traducción de las Américas, es la Biblia de estudio que tengo, ¿verdad? Para todos los nuevos que se están conectando, lean en la versión que tengan Reina Valera 1960 o la nueva versión de la Reina Valera, TLA, NBI, NTV, PDT, LTA, son buenas traducciones, ¿verdad? Son muy buenas traducciones. Y dice así, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo
Por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Quienes ya tienen conocimiento acerca de nuestro Redentor, de todo lo que pasó, que ha leído los evangelios, ¿verdad?, que ha escuchado año tras año, la mayoría de las religiones habla acerca de este suceso, ¿verdad? Habla acerca de lo que sucedió en abril, lo que comúnmente se llama la Semana Santa, ¿verdad? Esa semana, esos días donde se recuerda todo lo que Cristo hizo por la humanidad, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Que pueda reconciliarse con el Creador de todas las cosas. Y bueno, este capítulo nos habla acerca de lo que iba a suceder. Estamos hablando de cómo el Señor se está dando a conocer a toda la gente, generación tras generación, porque aquí muy claramente dice que todos, dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino, ¿verdad? En el inciso A de ese versículo. Debido a eso, ¿verdad?, es que muchos están sin conocer realmente esa esperanza, ese consuelo, porque muchas veces, y al principio lo dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro mensaje o a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es decir, a veces se predica, a veces nos hablan, ¿verdad? Y no prestamos atención. Y cada cual hace lo que bien le parece a su entendimiento y vive una vida muy apartada de lo que el Señor quiere. Y por eso el Señor, generación tras generación, gracias Espíritu Santo, generación tras generación, viene recordando quién es Él, ¿verdad? Y por eso lo dejó escrito, para que todos leamos, para que todos conozcamos y sepamos en realidad quién es Dios, quién es Jesucristo, qué función tan indispensable tiene para todos nosotros el Espíritu Santo. Dios quiere que generación tras generación hablemos de Él en realidad y de que nos enamoremos de nuestro Creador, y de que le amemos y le obedezcamos, no por lo que nos da o ya nos ha dado, porque Él, dice el salmista, que todavía no nos ha puesto en el vientre de nuestra madre, cuando Él ya sabe hasta los días que vamos a vivir. Él ya ha dispuesto para nosotros, pero nosotros tenemos un regalo que se llama libre albedrío,
y somos finalmente nosotros los que decidimos si nos beneficiamos de ese plan que Dios ha trazado para nosotros o nos damos nuestros porrazos, como dice aquí, como ovejas descarriadas, y hacemos lo que a bien nos parece, o de una vez prestamos atención a ese llamado que el Señor nos viene haciendo, y en esta generación no iba a ser la excepción. Dice el Señor, conózcanme, ¿verdad? Y aquí se revela como el Señor Dios de los ejércitos, ese Dios que por justicia y por amor dicta sentencias y las ejecuta, ¿verdad? El Señor aquí nos está enseñando que respetemos su soberanía y que entendamos su soberanía, aunque no entendamos ciertas acciones, porque Él es Dios. Y posteriormente nos va ayudando a entender. Entonces el propósito de este estudio, porque hay muchos nuevos, el propósito de este estudio es conocer mejor a nuestro Creador a través de su misma palabra, ¿verdad? Y cómo Él nos va revelando. Entonces el Señor se nos muestra a nosotros, porque generación tras generación, como ovejas descarriadas, nos apartamos. Pero el Señor siempre está diciendo, voy a ir por la perdida, ¿verdad? Voy a ir por aquella que anda dispersa, para que no se pierda, ¿verdad? Del buen pastor. Y dice aquí, en Romanos 10:16, habla el apóstol Pablo, posteriormente leen algunos versículos, tenemos muchas citas, ¿verdad? Dice que no todos creen al mensaje, ¿verdad? Ya después de que Cristo ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos y a sus apóstoles predicando, uno de ellos que escribe varias cartas, más de 10 cartas y muchas de ellas en la cárcel, habla acerca de que no todos creen en el mensaje del Evangelio y hoy en día estamos igual. Dice al principio del 53, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Romanos 10:16 dice, no todos, pero hay algunos, dice Juan 12:38, en quienes el brazo del Señor se ha extendido y algunos han escuchado. Pero dice aquí, nos muestra la importancia de que cuidemos nuestro interior. En los primeros versículos ya el Señor en el día viernes nos ha estado dando una serie que se llama Cuida tu corazón, porque de él mana la vida, y nos ha venido enseñando la razón de por qué hemos de cuidar nuestro corazón, pues es lo que Dios dice en su momento, principalmente que tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra energía vital. Y el Señor estaba mostrándonos en esta serie, nos sigue mostrando por qué hemos de cuidar nuestro corazón y cómo podemos cambiar esa forma de pensar que teníamos anterior. Aquí el Señor en alguno de los estudios nos permitió tocar este punto, que habla de lo que el Señor valora más y que no es la apariencia física, razón una de tantas por las que nuestro Señor Jesucristo no era de una apariencia como se conoce físicamente atractivo, porque Él no quería desviar a nadie de escuchar lo verdaderamente importante, ¿verdad? Él se dio a conocer por la hermosura de su interior, de su alma, de su ser, representando a aquel a quien estaba hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? Porque todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué aspecto? En el del interior, en el de ese ser. Veíamos en el viernes que en nuestro corazón se refleja realmente quiénes somos. Es nuestro verdadero yo, porque aquí afuera podemos aparentar otra cosa, ¿verdad? Incluso por eso ahora las mentadas cirugías, porque el ser humano se ha desviado de pensar y creer que la hermosura es física, es externa. Es agradable a los ojos ver algo bonito, algo estilizado. Sí, Dios lo hizo, Dios algunos los hizo de hermosa apariencia, ¿verdad? En la Escritura se habla de muchos, a los cuales el Señor se expresa de ellos diciendo
que eran de hermosa apariencia. Uno de ellos fue Saúl, el primer rey que puso en Israel, pero también lo dijo de David, varón de hermosa apariencia. Sin embargo, el Señor habla de que cuidemos lo más importante. Dice que el Señor es el que le da hermosura al rostro. La gracia del Señor es lo que embellece a sus hijos que se esfuerzan por obedecerlo, por agradarlo. Y Cristo tenía esta hermosura, esta gracia que hacía que todos lo voltearan a ver, pero no por su apariencia. Aquí nos está dejando claro que Él no tenía aspecto hermoso ni majestad para que se le mirara, ni apariencia para que se le deseara, ¿verdad? Está hablando de su aspecto físico. Salmos 16:7 nos deja claro ese estudio, ya lo vimos en un viernes, solamente lo voy a citar posteriormente. Ustedes anoten todas sus citas para que las que no nos dé tiempo de leer posteriormente las busquen. Primer libro de Samuel 16:7, cuando allá Dios le dice a Samuel que va a sustituir a Saúl y que ya tiene un hombre, dice, yo ya tengo un hombre conforme a mi corazón para ponerlo como nuevo rey de Israel. Y empieza a hablar ahí acerca del Mesías, donde también al mismo David le dice que su trono no se quedará sin rey, ¿verdad? Por eso cuando habla de Jesucristo dice que es una raíz de Isaí, de David, del padre de David e Isaí. Y aquí en el libro de Samuel nos habla de cuando este suceso se lleva a cabo. Isaí le presenta a sus 7 hijos, los más grandes, los más hermosos. De hecho, se habla de que él presenta a los hijos que eran de su esposa legítima con la que estaba, pues David no había sido de esa esposa legítima reconocida. David mismo dice en uno de los salmos, en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Pero dice, a él no lo había mencionado. Sin embargo, le presentan a los 7 y le dice Dios a Samuel, ninguno de ellos es, porque no como ve el hombre, ve Dios. El hombre ve la simple apariencia, pero Dios ve el corazón. Y entonces dice Samuel, ¿no tienes otro hijo? Porque el Señor dice que ninguno de estos es. Y ya queriendo que no, dice, sí, está el pequeño allá en el campo cuidando las ovejas, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor nos deja claro qué es lo que Él ve, valora y aprecia. Y en Jesucristo vino a mostrarlo de manera más palpable, ¿verdad? Así que lo que el Señor ha venido haciendo todos los viernes de diciendo que cuidemos nuestro corazón es porque realmente ahí es, ya nos lo mostró, donde se genera vida y muerte, ¿verdad? De lo que hay en nuestro corazón hablará nuestra boca. Pero bueno, esa serie está muy bonita, quienes puedan ver los que ya han quedado grabados, me parece que este es el 6º tema de Cuida tu Corazón, para que comprendamos un poquito de más de qué nos está hablando. Y más adelante dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quienes los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Seamos de los que sí vamos a valorar. Dice Salmo 118:22. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esta piedra, dice, nosotros lo despreciamos. Hoy en día también muchos le desprecian. Y dentro de su pueblo muchos lo despreciamos al deshonrar lo que Él nos ha venido a enseñar que debemos de hacer. Muchos decimos hoy, creemos en Cristo, creemos que Él es la piedra de edificación, creemos que Él es el que habla a Isaías, pero no vivimos a la altura de lo que es realmente el ejemplo que Él nos vino a mostrar. He citado mucho acerca de un
hombre que fue abogado, que estudió para salvar a su nación allá en la India, Mohandas Gandhi, y cuando van cristianos y le predican, ¿verdad? Le hablan de Jesús y les dice, yo ya leí su Biblia en la que ustedes creen. O sea, porque era un hombre que leía muchísimo. No es posible que alguien que no cree en Jesús, que no cree en Dios, tenga conocimiento de la palabra de Dios, y nosotros que decimos que sí creemos en Dios, dependamos nada más de que otros nos digan o de ir nada más ciertos días a la iglesia y escuchar. Nosotros también deberíamos de saber toda la palabra. Por eso son los estudios. Por eso el Señor dice, vamos a ayudar a nuestra gente, vamos a poner esos estudios para que todos oigan palabra, aprendan y ellos mismos posteriormente vayan leyendo por sí mismos. Pero dice este hombre, yo ya leí su Biblia en la que ustedes creen, he oído de Jesús, del Jesús que ustedes predican. Dice, pero yo les voy a decir algo. Si todos ustedes pusieran en práctica tan solamente, dijo él, tan solamente lo que en la Biblia se dice que ese hombre hizo en el Sermón del Monte, ese famoso Sermón del Monte, donde dice cómo todos tendrían o tendríamos que vivir, y ahí es donde él se incluye. Si todos hiciéramos eso, el mundo sería diferente. No estaríamos hoy peleando los unos con los otros, sino amándonos los unos a los otros. Dice, sí conozco. Y lo que él dijo, que quedó escrito en lo que ustedes creen, es verdad. Pero lo que nos falta es practicar. Impresionante. Dice aquí, fue despreciado. Que no se diga de nosotros. Mateo 21:42 nos está hablando acerca de que fue desechado. ¿Y qué desecharon? La piedra de fundamento. Por eso Salmo 118:22 habla acerca de que vinieron a despreciar. Recuerden que toda la Biblia nos habla acerca de Jesucristo. Muchos desde el principio, Dios mismo fue el primero que habló de Jesucristo. Toda la palabra es palabra de Dios, pero ha usado a varios hombres durante varias generaciones para hablar acerca del Mesías. Y dice Mateo 21:42, para que aprendamos, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Y posteriormente le sigue diciendo, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Ahí les está hablando al pueblo de Israel. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces el favor del reino se extiende a todos los gentiles, a todos los que crean en él. Por eso aquí Jesucristo les está diciendo que el reino de Dios iba a ser quitado para ellos, para los que no creyeran. Para los que sí creyeran en Jesús, podían seguir recibiendo esas bendiciones. Pero dice, se le va a dar a otra nación que así produzca fruto. Dice Cristo que sus seguidores, sus verdaderos seguidores, se iban a distinguir por un fruto muy indispensable, el fruto del amor, ¿verdad? Ese que solamente da el Espíritu Santo. Lo da el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo de Dios, ese que Cristo dice, me voy y rogaré al Padre para enviar al Consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo, al que les va a guiar a toda verdad y les hará recordar todas las cosas, ¿verdad? Y también más adelante dice, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Jesucristo mismo está hablando que Él es del que habló Isaías, de esa piedra que iba a ser despreciada, esa piedra de fundamento, y no solamente de fundamento, sino de ángulo, para cerrar esa construcción, esa edificación. Quienes sean ingenieros, arquitectos, saben más acerca de ese tema, lo indispensable que es tanto la piedra de fundamento como la piedra de ángulo que hace el amarre y el cierre, ¿verdad? Vamos a investigar un poquito para que podamos tener más comprensión de lo que estamos leyendo. Dice Hechos 4:11.
Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, la piedra que cierra la edificación. A este que se despreció. Dice Salmos lo que iba a suceder, Isaías dice lo que iba a suceder. En Mateo, en Hechos, vemos el cumplimiento. Mismo Cristo dice que Él es, ¿verdad? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo dicen, Él es al que ustedes despreciaron. Y la primera carta de Pedro 2:7 nos dice lo siguiente. Primera carta de Pedro 2:7. Tengo muchas citas, chicos. Primera carta de Pedro 2:7 dice así. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y también, dice el 8, piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. El apóstol Pedro dice que para algunos sería piedra de tropiezo, y esa piedra caería sobre ellos. Es decir, la palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo ya se ha salvado, pero el que no cree a sí mismo se ha condenado, él por no creer, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo desde un principio, este precioso valor es pues para ustedes los que creen. ¿Cuál precioso valor? En los versículos anteriores está hablando acerca el apóstol de ese crecimiento en el espíritu, de esa madurez que se debe de tener para poder ser esa muestra de lo que Cristo dijo que iba a ser en cada uno de aquellos que creyeran en Él, y cómo Él iba a ser esa piedra escogida, preciosa, de fundamento de la nueva Jerusalén, de ese nuevo pueblo de Israel que Dios estaba sosteniendo en Cristo Jesús. Yo ayer puse en mis redes sociales, en Facebook y en Insta, creo que sí, nada más ahí lo puse, no sé si en TikTok también lo puse, acerca de un animalito que guarda en su costado de su brazo una piedra y dice que toda la vida la tiene. Y ahí me va a reflexionar, porque en ese capítulo habla acerca de esa piedra angular que es Jesucristo y cómo sirve para tanto. Ese animalito sin la piedra se siente perdido. Dije, wow, así deberíamos de sentirnos nosotros. Cada día, si no tenemos a Cristo con nosotros, si no sentimos esa presencia de Él para nosotros sentirnos seguros y firmes, deberíamos de estar desesperados como ese animalito que no para hasta que la encuentra. Otra vez, si por alguna situación se le sale del costado de su brazo. Léanlo, investíguenlo, está impresionante. Me llevaba mucho a reflexionar en esto. Dice aquí más adelante, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones. Primera carta de Pedro 2:24. Dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Aquí el apóstol Pedro está hablándoles de que ese Jesús al que crucificaron era el que tenía el poder de salvar al mundo. Y que gracias a ese sacrificio, dice, gracias a que Él llevó por nosotros nuestros pecados, nosotros somos los que deberíamos de estar en esa cruz. Nosotros somos los que debimos haber sido muertos y haber bebido de la ira de Dios, pero Él lo hizo por nosotros. Él llevó en sus espaldas, como símbolo del pecado de todos nosotros, esa cruz, y por sus heridas, por su sangre, hoy todos somos sanados en sentido espiritual, emocional
Y muchos hoy en día seguimos experimentando milagros de sanidad por su gracia. Y yo les he dicho, yo de manera personal tengo muchos testimonios que decir, mi vida, yo ya no debería de estar en pie, pero el Señor lo ha hecho con un propósito y pues aquí estamos, y hoy mis hijos por igual. Ha atacado nuestra existencia, pero el Señor tiene un propósito para nosotros y pues no hacemos más que estar aquí. Gálatas 3:13 también nos habla acerca de ese suceso. Gálatas 3:13, para que los vayan anotando. Digo, me dice Moni, van muy rápido con las citas, no las puedo buscar. Anótenlas para que después las busquen, porque por el tiempo yo no puedo dar mucho, ¿verdad? Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. La maldición que se traía sobre nosotros, en ese tiempo se representaba a aquel que era despreciado. Lo peor que había en ese tiempo para muerte era colgar a alguien y exhibirlo, ¿verdad? Era la peor vergüenza, era una de las formas más de verdad, cuando meditemos en todo eso y vemos que Él no tuvo por qué pasar por eso y lo hizo por nosotros. No debería de haber otra cosa en nosotros más que doblar todos los días rodillas ante Él y decir, muero yo para vivir como tú dices que deba de vivir. Pasó vergüenza que no debía de pasar, fue exhibido ante todos como no lo merecía, murió entre delincuentes cuando Él no tenía nada que hacer ahí, pero todo fue por cumplir con la profecía. La maldición que todos traíamos cargando por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cae sobre Él. Dice, yo la pago por ellos, por todos mis amigos. Uno que salva a todo el mundo. Pero bueno, yo espero poder continuar porque es inevitable que cuando leamos este capítulo de Isaías no reaccionemos. Si ya hubo uno, cuando después de que se va Jesús, ¿verdad? Está un hombre, un eunuco etíope en su carruaje leyendo. Veamos que hay que aprovechar toda oportunidad. Este hombre estaba en su carruaje esperando algo y tenía los rollos de la Biblia y estaba leyendo. Hay oportunidad para que todos leamos, muchachos. Simplemente hay que aprovechar. Muchos cuando están trabajando dicen, mi hora de comida, mientras me estoy comiendo mi manzana, mi lunch, estoy leyendo algo o estoy escuchando, o incluso dicen, como después llegando a casa y mi media hora de comida la aprovecho para leer, para estudiar o para compartir. Y ese ejemplo del eunuco está en el libro de los Hechos. Está tan apasionado leyendo este libro de Isaías, este capítulo 53, que el Señor ve su fe, su fervor de saber, de comprender, y entonces el Señor habla con uno de sus predicadores y le dice a Felipe, Felipe, ve a tal lugar, te encontrarás a un hombre que está leyendo la palabra, revélale lo que él no comprende. Y llega entonces Felipe al carruaje y le dice a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? ¿De quién está hablando aquí el escritor? ¿De él mismo o de otro? ¿Quién es llevado como oveja al matadero y no dice nada? ¿De quién habla? ¿Quién fue ese que hizo todo eso por muchos? Y entonces Felipe le explica que fue Jesucristo Mesías, que acababa de ser muerto, que se acababa de cumplir en él esa profecía. Y entonces este hombre en fe dice, pero si ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo creo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en todos. Por eso muchos no quieren leerla o se han comido el cuento de que es difícil de interpretar. Señores, la palabra de Dios fue escrita por medio del Espíritu Santo a través de personas
El Espíritu Santo, Cristo lo pidió para todos nosotros, todos los que creamos en Él. Entonces, ¿quién nos va a revelar lo que leamos? El Espíritu Santo. Todos tomen su Biblia, siéntense y oren y pídanle al Señor comprensión de su palabra. Y verán cómo ésta cobra esa vida que dice que tiene y nos transforma. Y nos quita esas vendas de los ojos. Ese es un ejemplo de que el Señor responde cuando se le busca de todo corazón. Búsquenlo, léanlo. Sigue más adelante diciendo acerca de cómo por sus heridas somos sanados, de cómo todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Él mismo lleva nuestros pecados para que nosotros tengamos paz. La primera carta de Pedro 2, 24 y 25 habla acerca de ese suceso. Chicos, no los vamos a leer todos por el tiempo, pero en la primera carta de Pedro 2, 24 y 25 habla de que Él lleva nuestros pecados para que nosotros mismos tengamos paz, cumpliéndose lo que dice Isaías 53, 6, ¿verdad? Que el Señor hizo que cayera en Él todo lo que a nosotros nos correspondía para que nosotros tuviéramos paz. Esa paz que Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. O sea que el mundo también te da cierta paz, pero es efímera. Es una paz que depende de circunstancias. Es una paz que depende si estás haciendo u obteniendo lo que te hace sentir esa aparente paz. No es una paz verdadera. La paz que Cristo da es una paz que está ahí a pesar de las circunstancias. No depende de circunstancias, no depende de que se haga, no depende de que yo tenga dinero para que tenga paz, estabilidad. No depende de que yo esté sano para que tenga paz y estabilidad. No depende de que todos me acepten para yo sentirme en paz, reconocido, satisfecho. Porque te reconozcan, tengas dinero o no lo tengas, estés pasando por una enfermedad o no, estés pasando por una situación familiar, cualquiera que sea la situación por la que estás pasando, si estás en Cristo puedes experimentar esa paz a pesar de las circunstancias. Esa paz fue la que Dios hizo posible para todos nosotros por la obediencia de Cristo. O sea, de verdad que hay tanto que yo creo que podríamos leer ese capítulo 53 de Isaías todo el año, día tras día, y día tras día el Señor nos hablaría. Analícenlo, por favor, analícenlo. Dice aquí, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, ¿verdad? Esto es lo que leía ese eunuco etíope. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió la boca. Y dice el eunuco, ¿de quién habla? ¿Quién fue este hombre que lo maltrataban y él no decía nada? Que él mismo se dio porque todos vivieran. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Dice la primera carta de Pedro 2:23. Primera carta de Pedro, que estamos citando mucho de él, 2:23, dice lo siguiente. ¿Y quién, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando? Y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Isaías dice el comportamiento de Cristo a pesar de estar siendo injuriado falsamente. Ya hemos leído en otros pasajes cómo se burlaban de él, cómo lo abofetaban, cómo tuvo que cumplirse la palabra profética en él, y él no maldijo. Incluso ya cuando él estaba colgado en el madero, ya para expirar, después de todo lo que sucedió, hemos visto que cuando Cristo le mandan a azotar, esos azotes que le dieron en la espalda, muchas veces, señores, de verdad, recordar todo eso que Cristo pasó por nosotros, nos va a ayudar a mantenernos valorando lo que Él hizo día tras día y pensar un poquito antes de desviarnos nuevamente del camino. Eran
bolas de hierro en una punta y en la otra punta eran huesos afilados, y con eso lo latigaban, ¿verdad? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que solamente se les daban 40 azotes porque creían y entendían que era lo que el hombre, el cuerpo humano soportaba, pero a Jesús se lo dieron no solamente con esa cuerda de cuero mojada, sino que también le pusieron plomo en unos extremos y huesos afilados en el otro, para que con el plomo aflojara su carne cada que iba a ser flagelado, y con el hueso la rasgaran. Le escupían, le abofeteaban, se burlaban de él, lo empujaban, herido, con una corona de espinas sobre su frente, burlado, clavado en esa cruz y a punto de morir. No se puso a maldecir a nadie. Sino que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En él no se halló pecado. Él no maldijo cuando tenía todas las razones para hacerlo. De su boca siempre salió bendición para todos hasta el último momento. Y nosotros hoy a veces hasta nos caemos por descuidos o lo que sea, y ya estamos maldiciendo. De verdad que necesitamos mucho perdón. Chicos, yo desde el sábado que leí esto dije, no sé si vaya a poder terminar el capítulo. Pero por favor, léanlo detenidamente y pídale al Señor Espíritu Santo para que podamos comprender la magnitud de este hecho. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Por opresión y juicio. Mateo 27, del 11 al 26. Habla de cuando Jesús es llevado ante Pilato, acusado injustamente. Es un pasaje un poquito largo. Yo ya los leí todos. Créanme que llevé parte del sábado haciendo esto. Lean todas las citas para que tengan más comprensión. Voy a tratar de dárselas todas. Y cuando Jesús injustamente es llevado por los mismos líderes religiosos de ese tiempo, por los mismos israelitas que deberían de saber que se estaba cumpliendo en él con todo detalle lo que ya Dios había escrito en Isaías. Ellos eran los encargados de leer los escritos y transmitir al pueblo, porque tenían que estar preparando el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Ellos mismos fueron los que llevaron a este hombre justo, que no era de hermosa apariencia, pero que tenía una hermosura tremenda en su corazón. Y gritaban: sacrifícale. Y decía este hombre: yo no hallo nada malo en él. ¿Por qué quieren que suceda esto? Y finalmente dice este hombre: miren, es costumbre que en cada fiesta que haya se libere a un preso a quien quieren. Tenía él a un hombre que había sido acusado de sedición, que había matado a muchos soldados romanos y que merecía la muerte. Y junto a ese peor,
lo compara y le dice, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Barrabás? Que todo el pueblo sabía quién era y lo que había hecho. O a Jesucristo, que nada había hecho, y todos gritan, a Barrabás, suelta a Barrabás, y a él crucifícale. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación dice, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Muy pocos se dieron cuenta. Muy pocos, de hecho, muy pocos fueron los que caminaron con él en ese Vía Crucis. Muy pocos fueron los que recordaron que tenían que estar pendientes de su resurrección. Bendición para las mujeres. Que Dios nos dio ese corazón más sensible. Y ahí estaban con él, todo el tiempo. Tremendo mensaje que hay ahí, que ya lo tenemos también escrito. Ya les dije que el Señor me ha llevado a escribir varios temas de los que nos va a permitir estar hablando próximamente, y uno de ellos habla acerca de esa dignidad que el Señor le da a las mujeres, ese bendito privilegio de predicar las buenas nuevas. Perdón. Pero dice Dios que a pesar de la aflicción iba a estar con él, y dice en el versículo 6, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Dios no iba a permitir que su hijo, en el estado más vulnerable de su vida humana que iba a padecer, padeciera deshonra. Y le da una muerte, una sepultura con honor, con mucho honor, digna de un rey. Una sepultura digna de Jesús. Y dice, pero con el rico fue su muerte. Mateo 27:57 habla acerca de ese suceso muy impresionante. Escriban las citas, son pasajes muy largos. Yo me picaba leyendo y puse varios. Mateo 27, del 57 al 60, habla acerca de este hombre José de Arimatea. Se los voy a parafrasear, por favor, porque por el tiempo. Habla acerca de este hombre José de Arimatea, que es un hombre rico, dice el pasaje, ¿verdad? En el 57, un hombre rico que había hecho una sepultura en una piedra, en una cueva, que nadie había sido enterrado ahí. Era un lugar para un hombre rico de prominencia, y va porque era discípulo también en secreto de Jesús, y le dice a Pilato que le dé el cuerpo de Cristo para que lo pudiera bajar de la cruz y darle una sepultura, y lo bajan en un lienzo de lino fino, prenda guardada para un acontecimiento importante, y no había otro más que envolver a Cristo en ese lino fino blanco para bajarlo y llevarlo a esa sepultura donde nadie la había usado ni la volvería a usar. Un hombre rico, dice Dios, te van a dar muerte peor que a un criminal, de manera indigna, ¿verdad? De manera indigna. Pero vas a tener un entierro digno de ti, ¿verdad? Y se cumple. No había en su boca engaño. Primera carta de Pedro 2:21 al 23, no se encontró pecado ni engaño en su boca. Léanlo posteriormente, por favor. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Quiso el Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento, cuando Él mismo se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Muchos dicen, a Jesús le quitaron la vida. No, señores, nadie se la quitó. Él la dio. Él se ofreció. Mentira que dicen que los soldados le quitaron la vida, que los israelitas de ese tiempo le quitaron la vida. No.
Isaías dijo, cuando Él mismo se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Él dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó, Él la entregó, ¿verdad? Y fue quebrantado, dice Dios, le sometió a padecimiento. Filipenses 2:8 dice que hallándose en forma de hombre, Él hallándose en forma de hombre, aprendió obediencia como hombre. Y aprendió obediencia en las peores circunstancias, porque es muy fácil que obedezcamos a Dios y estemos bien con Dios cuando todo nos va bien, cuando no hay nada que nos aflija. Pero donde realmente se demuestra nuestra fe y nuestra confianza y nuestra obediencia a Dios es cuando estamos bajo presión. Por eso dice Hebreos 5:8 que aprendió obediencia en las malas situaciones. Él aprendió obediencia. Cuando dice Él aprendió obediencia, aprendió a obedecer a Dios, porque recordemos que Cristo es Hijo de Dios, que Cristo ha vivido en los cielos, ¿verdad? Ya leímos apenas acerca de esa Jerusalén de los cielos, donde todo es hermoso, como hoy podemos vislumbrar que vive un rey y un príncipe, sin preocuparse de nada, y Él fue fiel. Cristo siempre se mantuvo fiel cuando allá hubo rebelión en los cielos con Satanás, que ya está reprendido y echado fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús con sus demonios. Cristo fue leal a su Padre y se mantuvo leal a su Padre, pero aquí vino a aprender otro tipo de obediencia. Padeciendo toda esta situación, que allá en el Getsemaní Él suda hasta gotas, como gotas de sangre, su sudor, diciendo, Señor, esto que viene es difícil, es duro. Y yo sé que en ese momento tú me vas a dejar para que yo por mí mismo pueda realmente demostrar mi obediencia a ti. Y Él le decía, en realidad lo que Cristo le estaba diciendo al Señor, no pasar por esa copa de beberse la ira, no pasar por esa flagelación. Cristo no se refería a todo ese sufrimiento que hoy a nosotros nos quebranta de recordarlo. Cristo estaba hablando acerca de perder momentáneamente la presencia de Dios para que Él pudiera ser obediente por sí solo, sin la presencia de su Padre. Por eso allá cuando vemos acerca de que David, cuando peca contra Dios, tras ver que Dios le quita su presencia a Saúl y se vuelve loco y ya es de lo peor, y David, después de pecar con Betsabé y darse cuenta de todo lo que hizo, de ese homicidio que cometió contra uno de sus mejores amigos, y le confrontan con su pecado y dice, Señor, tu Santo Espíritu no me quites. Y mira, quítame todo, dice David, quítame todo, quítame el reino, quítame todo, déjame sin nada, pero tu presencia no me la quites. Todo lo que vivió y expresó David era un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer. Y cuando Cristo se ve ya en esa situación donde Él ya no iba a poder tener esa intimidad con el Padre que estaba teniendo, que lo buscaba durante el día, durante la noche, Él se apartaba para buscar la presencia de Dios. Y Dios le dijo, cuando llegue ese momento, hijo mío, yo me voy a apartar de ti, para que no se diga que yo te ayudé a resistir, sino que lo tienes que hacer por ti mismo. Aprendió obediencia. Y fue obediente hasta en las peores circunstancias. Y cuando Cristo le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, no te vayas de mí. Cuando les decía de este animalito que tiene esa piedra, dice que cuando el animalito pierde su piedra anda como desesperado, anda como loquito buscando su piedra. ¿Y cómo sabe de tantas piedras, cómo sabe cuál es la de él? Deberíamos nosotros de sentir esa misma desesperación de no sentir la presencia de Dios. De verdad que sentir la presencia de Dios
es lo mejor que nos puede pasar. Ya hemos hablado en otros pasajes acerca de cómo hombres valoraron la presencia de Dios y cómo en Apocalipsis se habla de que esos 24 ancianos que reciben la corona que Cristo les promete por ser fieles, ya allá en el cielo tienen la corona, pero cuando están ya en la presencia de Dios, dice que ellos se quitan la corona y la tiran al piso para que Él pase, y lo que nosotros queremos no era esto, era tu presencia, era tu presencia. Eso es lo que nos está hablando aquí acerca de cómo sí se puede ser fiel a Dios. Adán y Eva dijeron que no era posible, pero Cristo vino a demostrar que sí se puede. Y ahora nosotros, Cristo nos deja esa ayuda para que le podamos ser fieles. El Espíritu Santo dice, me voy a ir y voy a rogar al Padre para que les envíe el Espíritu Santo, para que los ayude y se mantengan fieles. Yo no quiero que nadie se pierda, dice Cristo. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos alcancen el arrepentimiento y la vida eterna. Eso es lo que dice. Eso es lo que quiere. Chicos, no me va a alcanzar el tiempo para terminar ese capítulo. Yo creo que lo continuamos mañana por el tiempo. No me gustaría dejarlo inconcluso. Hay mucho que sacar de aquí. Si me permiten, mañana concluimos la otra parte, los versículos del 10 al 15, del 10 al 12, y resaltar un poquito más acerca de ese hecho. No quiero irme tan rápido sin dejar de resaltar cosas muy importantes. De verdad es que yo les digo, yo el sábado le decía al Señor, Señor, es que, ¿cómo vamos a poder resaltar todo esto para que nos quede un entendimiento más claro y valoremos más todo este hecho? Nos vamos a quedar aquí y mañana continuamos con los otros versículos, porque son muchos textos que vamos a leer acerca de esto. Pero hoy el Señor quiere que hagamos lo siguiente. Quiere que entendamos que Él confía en nosotros y que Él cree que sí podemos serle obedientes. Hemos dicho que al Señor no le vamos a demostrar que creemos en Él cuando estamos muy contentos y todo nos está yendo bien. No. Al Señor le vamos a demostrar que queremos estar con Él en la eternidad cuando estamos pasando por aflicciones, cuando no entendemos por qué están pasando las cosas o cuando estamos pasando por situaciones muy dolorosas. Porque todos vamos a pasar, muchachos, es inevitable. Cristo mismo dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero cobren ánimo, yo las vencí y también ustedes van a poder. Yo también pasé por aflicciones como ustedes, yo también las pasé, yo también fui tentado por Satanás, yo también fui provocado como ustedes. A mí también se me pusieron muchas tentaciones frente a mí, pero pude superarlas. Yo también pude pasar por situaciones hasta la muerte. Muchos decimos, ya lo peor que podría pasar es la muerte, ¿verdad? Pero dice, yo ya vencí todo y ustedes también podrán. El Señor hoy confía en nosotros y nos quiere decir lo siguiente. Si por alguna situación nosotros no hemos estado a la altura de lo que Cristo merece que nosotros hagamos, que ya aquel hombre hindú que no creía en Cristo dijo, si todos obedecieran a la voz de ese hombre que citó el Sermón del Monte, al pie de la letra lo que él dice, todo el mundo sería diferente. Si hoy nosotros nos damos cuenta que no hemos estado a la altura de lo que Dios, Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, el único Dios, y de Cristo Jesús nuestro Redentor, que no hay imagen, ni hay santería, ni hay nada más que nos pueda llevar al Padre más que Jesús, hoy le pidamos perdón. Hoy le digamos, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque no he guardado tus mandamientos, no he sido obediente a tu voz. Señor, perdóname porque no he valorado lo que realmente Cristo vino a hacer. No puedo estar recordándolo solamente cada año.
Debo recordarlo cada día de mi vida para que eso me obligue a guardar mi boca cuando tendría yo que injuriar o vengarme, y dejar todas las cosas en tus manos. A no maldecir a nadie, sino bendecirlos en tu nombre. Pero sobre todas las cosas, a no ofender y herir tu corazón, creyendo que otras imágenes o que cualquier otra cosa me puede acercar a ti, o que necesito yo de otras cosas porque tú no eres suficiente. Cuando yo recurro a otras cosas que son un medio para conseguir algo, o que ellos me pueden dar algo, yo estoy diciendo que tú no eres suficiente. Por favor, perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Y ayúdame a caminar en integridad como tú dices que debo caminar. Ayúdame a dejar todo lo que te ofende y a no perderme ese privilegio de experimentar, tener tu presencia aún en este tiempo. Y para los que por primera vez hoy han escuchado y han dicho, yo quiero ser como ese eunuco etíope y decir, ¿qué impide que yo crea en Jesús? ¿Qué impide que yo pueda ser ese amigo del que Dios dice que me puede contar todas las cosas? ¿Qué impide que yo hoy entregue mi vida a aquel que dejó todo en los cielos y que en la vida terrestre también dio todo hasta la última gota de sangre por mí? ¿Qué impide que yo hoy pueda ponerme a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname, te necesito eso que solamente tú das, esa paz que solamente tú das. Yo necesito que mi vida, mi alma queden salvadas. Yo necesito que mi casa sea salva. Yo te necesito. Por favor, perdóname porque quiero formar parte de esos que sí creyeron, de esos que sí van a estar fundamentados en ti, la roca preciosa, y no de aquellos sobre los que va a caer esa roca para hacerlos polvo. No, quiero estar sobre la roca, no debajo de ella. Hoy pongo ante ti, Dios, esa necesidad de ti en mi vida y esa necesidad de pedirte perdón y de decirte, déjame llamarte Padre. Quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que sigue ya lo hemos dicho. Sigan orando al Señor, sigan leyendo su palabra. Pídanle dirección para ir a una iglesia de sana doctrina donde se enseñe, que nuestro corazón siempre sea llevado a obedecerlo a Él y a vivir de acuerdo a todo lo que Él dice que se tiene que hacer, como Él dice que se tiene que hacer, no como nosotros decimos. Chicos, por el tiempo nos quedamos aquí, pero si Dios permite, mañana concluimos Isaías 53. ¿Sí? Analizan los versículos que ya les di hasta ahorita. Mañana vamos a resaltar los siguientes versículos. Es un capítulo que no vamos a poder dejar así como los otros, de nada más resaltar algunos, sino vamos a tratar de sacar el mayor provecho que podamos, ¿verdad? En estos dos estudios de hoy y mañana. Que Jehová Dios les bendiga, ¿verdad? Que Jehová Dios les mire con agrado. Que tengan un bendecido inicio de semana, un bendecido lunes con esta reflexión que ya el Señor quiere que hoy empecemos a meditar y que vivamos de acuerdo a lo que Él merece de parte de nosotros. Esa obediencia, dice Cristo que su carga no es pesada. Obedecerlo no es pesado, dice, no es pesado, no es pesado. Tomen su cruz cada día y síganme. Todos tenemos una cruz que tenemos que cargar, que echarnos a cuestas, como diciendo, con mis debilidades y demás, pero no voy a vivir en debilidad, sino que voy a seguir a Cristo porque su carga es ligera. Y en realidad hasta nos reconforta, ¿verdad? Que Jehová Dios les mire con agrado, que bendiga su entrada, su salida, que vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con misericordia,
y que les dé paz, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que reflexionemos hoy todo el día en esto y que nos ayude a vivir conforme a su palabra, conforme a su bondad para con nosotros, que quiere que sea la misma que nosotros mostremos a los demás. Si Dios permite, nos vemos mañana. Que Jehová les bendiga, amados, amados míos. Que Jehová Dios les bendiga. Bye, bye.